La iglesia no es solo un lugar físico, la iglesia eres tú. Donde sea que te encuentres, seguimos siendo Vino Nuevo, una iglesia sin límites. Queremos darte la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Compártela con tus familiares, amigos y vecinos usando el hashtag Vino Nuevo en casa y etiquetándonos. Aprovecha este tiempo para compartir con tu familia y seguir buscando más de la presencia de Dios. Hola, bendiciones para todos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra iglesia en línea en esta noche de impartición. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llevar su palabra, de llevar la palabra de Dios a todas partes y donde quiera que usted esté. Si usted está acá en Ciudad Guayana o está acá en Venezuela, en cualquier parte del mundo, le invito a que nos escriba, nos salude desde donde nos está viendo y pues esperamos que cada palabra sea de edificación para usted. Y también quiero darle esa bienvenida a nuestra iglesia en línea. En esta semana pues queremos cada semana poder compartir, tener programas para usted, para toda la familia, adultos, jóvenes, niños. La idea es que todos seamos fortalecidos, así que todos estos programas están disponibles para ti en nuestro canal, en este canal de YouTube, donde puedas seguirte enriqueciendo de la palabra de Dios a través de devocionales, a través del altar Jefam, de nuestros servicios de celebración para los jóvenes, también para los niños que iniciamos ahora esta semana. Es tiempo de que juntos como familia podamos seguir llevando la palabra. ¿Y cómo llevamos la palabra de Dios? Bueno, te invito para que compartas cada una de nuestras transmisiones con tus amigos, familiares, con tus vecinos y de esa manera tú también seas multiplicador de lo que Dios está haciendo en este tiempo. También déjanos tu comentario, sugerencias, pues cualquier cosa para nosotros es importante, nutrirnos y tener esa comunicación contigo. Así que para mí de verdad es de mucho gozo y alegría poder tener este tiempo con cada uno de ustedes, poder llegar hasta sus hogares, hasta su familia y poder ser útil en las manos del Señor para poderles edificar, para que ustedes y nosotros cada día seamos enriquecidos en la palabra de Dios y podamos ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que bueno, muchas bendiciones para todos y en esta noche pues para aprovechar el tiempo al máximo quiero compartir algo bien importante. En estos días, y les invito para que ustedes estén en sintonía de los devocionales junto a mi esposa, la pastora Carelvis, todos los martes en la noche, ella está conversando y está hablando sobre cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia, cómo poder dar un mayor entendimiento a lo que Dios quiere hablarte a través del estudio bíblico, y es muy importante y tiene mucha relación con lo que hoy quiero compartir contigo, porque hoy quiero hablar contigo sobre cómo interpretar los tiempos proféticos que tiene Dios para ti, Dios para tu vida. Esto es demasiado importante porque lo que estamos viendo y lo que hemos visto en este año completo, indudablemente Dios está obrando, Dios está trabajando y solo su pueblo puede entender esto, los entendidos, porque esto es locura para otras personas si hablamos de lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, pero nosotros su pueblo somos entendidos. Mira lo que dice Salmos capítulo 106 versículo 7, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Entonces, ¿qué pasó? Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte de la palabra de Dios? Nos habla lo siguiente. Muchas veces Dios obra de manera directa, maravillas por todas partes, y aún así la gente no entiende. Como dice acá, nuestros padres no entendieron, y aunque vieron las plagas, vieron todo lo que pasó, vieron cómo Dios abrió el mar rojo, convirtió el río en sangre, vieron tantas cosas, vieron todas las plagas, todas las cosas,
pero aún así no entendieron. Sino lo contrario, ¿qué pasó? Se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque realmente no lograron entender. Eso es lo que está pasando hoy, mis hermanos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué para mí es importante poder llevar esta palabra contigo? Porque, ¿sabes qué? Cuando entendemos los tiempos proféticos y entendemos lo que Dios está haciendo hoy, simplemente esto nos trae un orden en lo profético. Cuando hablo de lo profético, hablo del poder sobrenatural de Dios y hablo exactamente lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere que hoy hagas en tu familia, lo que Dios quiere que hoy hagas en tu negocio, lo que realmente Dios quiere que hoy hagas en tu vida. El problema es que muchas personas simplemente hacen otras cosas y no precisamente lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, cuando entendemos esto, tú traes una orden, escúchame esto, trae una dirección, escúchame, trae una dirección en las batallas que debes de pelear y las que no debes de pelear. Es muy triste que hoy hay personas peleando batallas en su familia, en sus negocios y diciendo, Dios me mandó a hacer esto, Dios me mandó a hacer este negocio o Dios me mandó a abrir este ministerio, Dios me mandó a hacer aquello. Y entonces empiezan a trabajar y después dicen, pastor, pero ¿qué pasa? Que yo siento que trabajo, yo siento que obro en mi familia, yo siento que hago esto y lo otro, pero simplemente yo veo como que los cielos siguen cerrados sobre mi vida, siento que todavía no veo las bendiciones de Dios. Bueno, te digo algo, es muy posible que estés peleando la batalla que no se te encomendó pelear, estés haciendo algo, tal vez por imposición, tal vez por religión, por dogmas culturales o religiosos y no realmente por lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso, cuando entendemos e interpretamos los tiempos proféticos para tu vida, para tu familia, para el mundo entero, entonces esto nos trae una dirección y realmente peleamos las batallas que nos toca pelear y la que Dios quiere que peleemos, porque la batalla que nosotros debemos pelear viene el respaldo de Dios sobre nosotros. Las batallas que nosotros vamos a pelear sin el respaldo de Dios, obviamente viene derrota, viene cansancio, viene frustración. Por eso en este día quiero pues compartir esto con cada uno de ustedes. Entonces aprender a discernir lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en nuestra vida y en tu vida particular. ¿Cuánto queremos aprender esto y no perder el tiempo haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer? Bueno, yo creo que eso es algo de todos y creo que todos en un momento hemos peleado la batalla mala, no la buena batalla, la mala batalla. ¿Cuál es la mala batalla? La que no se te mandó a pelear. Y cuando estamos ahí sentimos como que estamos en un barro, en un lodo allí que no podemos avanzar. Y eso ocurre precisamente porque no hemos entendido lo que nuestro Padre nos está hablando. Así que ministros que están acá en sintonía, hombres y mujeres de Dios y cada persona que me está escuchando, hay algo que Dios, escúchame, hay algo que Dios quiere contigo en este tiempo. Lo que está pasando en el mundo es obvio, hay maravillas que están ocurriendo en el mundo, pero es obvio para el que tiene entendimiento, para el que no tiene entendimiento simplemente es desconocido. Vamos al libro de Lucas capítulo 2. Empecemos desde acá y miren lo que ocurrió acá. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay entendimiento? ¿Qué es lo que ocurre? Capítulo 2, empecemos acá. Jesús en la tierra, Jesús aún siendo un niño. Capítulo 2, versículo 50 del libro de Lucas. Cuando viene Jesús, luego de ser presentado en otros años, luego viene con su padre María y José, viene a celebrar una de las convocatorias de Dios ahí en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús se desapareció. En un momento ustedes conocen la historia, llega María, José, empiezan a buscarlo desesperadamente. ¿Dónde está este niño? Se perdió. Versículo 49, entonces él les dijo cuando lo encontraron, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y mire lo que dice versículo 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ello. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero miren lo que pasa acá, algo interesante acá. Jesús le habla a ellos y dice, ¿no saben que yo tenía que hacer esto? Y sus padres en ese momento, dice la palabra de Dios, que no entendieron. Y cuando vemos acá que no entendieron, la pregunta nos podemos hacer es, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no pudieron entender lo que estaba pasando? A pesar de que tal vez María había recibido palabra de parte de Dios, cuando se le apareció un ángel y le decía, este será el Hijo de Dios, este será llamado a hacer grandes cosas. Y en muchas oportunidades ya se le había advertido de lo que iba a acontecer con su hijo. Sin embargo, cuando estaba viendo ya el cumplimiento de eso, ¿qué es lo que pasó?
no entendía todavía. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Vamos a 1 Corintios entonces, a entender por qué. Recordemos esto, muchas veces alguien te puede dar una palabra, alguien te puede decir, mi hermano, mira, tú vas a hacer esto, el Señor te va a usar de esta manera. Tantas cosas lo que Dios puede hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Simplemente hay personas que no entienden lo que Dios tiene para cada uno de ellos en su momento. Y es en este tiempo que nosotros debemos entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios nos enseña que lo espiritual se ha de discernir en lo espiritual. Y esto es bien interesante, porque si nosotros no lo entendemos de esta manera, mis queridos hermanos, si no lo entendemos de esta manera, simplemente vamos a perder el tiempo, vamos a perder la esperanza de que hay una promesa. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara cuando nos dice, esto se debe discernir por el Espíritu. Los hombres que andan en pecado, los hombres que andan simplemente en las vanidades del mundo, escúchame esto, hay personas que andan en las vanidades del mundo, hay personas que andan en los placeres de la carne, simplemente hay personas que andan cómodas, ¿verdad?, en cada uno de sus actos, en todas partes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esto ocurre, simplemente no tienen el discernimiento, porque las cosas espiritualmente se han de discernir. Y es claro cuando la palabra lo dice de esta manera, con el discernimiento. Y recordemos que el discernimiento es uno de los dones del Espíritu Santo. Es decir, no todos tienen el discernimiento de nuestro Dios. ¿Qué es el discernimiento? Poder entender por el Espíritu, ¿verdad? No porque alguien te lo haya dicho, sino por el Espíritu se te puede revelar una verdad que está ante los ojos de todos, pero no todos pueden verla. Es por eso que ahí entra el discernimiento. Ahora, cuando vemos esto y vemos el discernimiento en los tiempos, alguien puede decir, pastor, usted habla de los tiempos finales, usted habla de las señales, usted habla de lo que puede estar ocurriendo. Sin embargo, hay personas que aún no entienden lo que le estoy diciendo. Dicen solamente, sí, sé que hay un tiempo final, sé que viene Cristo, eso lo sé, pero no discierne lo que ya está pasando en este tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es solamente a través de palabras, esto es a través del Espíritu. Y dice la palabra de Dios que los del Espíritu pueden discernir las cosas del Espíritu. Es decir, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar llenos entonces de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos discernir lo que empezamos a ver, lo que empezamos a escuchar, lo que empieza a acontecer a tu alrededor. Es muy triste ver cómo hay personas en las familias, en los trabajos, en distintas partes, cómo hay personas que simplemente pasa el tiempo, pasan las cosas, Dios empieza a obrar, Dios te sana, Dios restaura tu familia, o Dios empieza a hacer movimiento, Dios empieza a darte tal vez recursos financieros, Dios te levanta de la enfermedad, no sé, cualquier cosa, pero no tuvo el discernimiento de lo que Dios estaba haciendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente lo ve, oye, qué bueno, me sané, gloria a Dios, pasó y sigo haciendo lo que hacía antes. Ves una bendición que Dios te trajo financiera, Dios te levantó, te sacó de una deuda, algo, pero no discerniste lo que Dios quería hacer contigo o lo que Dios te estaba dando. Dios te trajo una bendición, esa bendición la despilfarraste en otra cosa, no discerniste lo que Dios tenía contigo. ¿Qué es lo que pasa? Pasó lo que pasó con María. Dios te pudo haber dado una palabra, Dios te pudo haber dicho, esto es lo que yo quiero que tú hagas en la familia, yo quiero que tú hagas esto en tu trabajo, con tus vecinos, pero simplemente cuando viste la oportunidad, cuando viste lo que estaba pasando, no entendiste. No entendiste lo que Dios estaba haciendo. No sé, lo triste es que hay personas que pueden pasar años en esta condición y simplemente cuando viene en un momento de confrontación espiritual ante Dios dicen, Señor, no sé lo que tú quieres que yo haga. Señor, no sé y no entiendo qué quieres que yo haga. Y Dios te puede decir, oye, ¿cuántas veces me manifesté a ti? ¿Cuántas veces hice milagros en tu vida? Me presenté delante de ti, moví circunstancias, pero nunca entendiste. ¿Por qué? Porque no se tuvo el discernimiento. Ahora, ¿cómo entonces se tiene el discernimiento? Con la lectura de la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios. Y vamos a llegar al final de lo que estamos hablando hoy. Les voy a comentar algo al respecto de eso. Pero quiero que entendamos algo bien interesante. Si nosotros no entendemos los tiempos, vienen los errores. Vienen los problemas, viene la falta de esperanza, se pierde la esperanza, o lo mejor dicho, la desesperanza. ¿Por qué? Porque viene el cansancio. ¿Por qué? Porque simplemente no interpretamos los tiempos y empezamos a irnos por otra vía que no es la correcta. Mira, vamos a ver algo aquí. En la palabra de Dios nos enseña en distintas partes cómo hombres se adelantaron, ¿verdad?, a los tiempos de Dios.
como hombres se retrasaron a los tiempos de Dios. En otras palabras, no entendieron el tiempo profetizado, no entendieron el tiempo que Dios estaba dándoles a ellos para que agarraran su bendición. Los que entendieron y tuvieron el discernimiento lo arrebataron y vieron la gloria de Dios en su vida. Los que no lo vieron cometieron errores que trajo consecuencias difíciles. Vemos también en la palabra de Dios cómo Dios enmendó esos errores, cómo Dios los rescató, tuvo misericordia, los levantó. Pero muchas veces ya hay consecuencias que es difícil de cambiar. Veamos algunos de ellos para que tengamos en cuenta esto. El primero que les traigo es Moisés. Moisés, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, si usted va para allá, los primeros 5 versículos nos damos cuenta de algo. Moisés fue llamado por Dios para traer libertad a un pueblo. Moisés sabía que él era hebreo. Moisés se levantó dentro del palacio del faraón de Egipto, pero él sabía que tenía un llamado de parte de Dios. Cuando él vio la circunstancia y sabía lo que Dios había demandado a él, que Dios lo había... Recuerda que Moisés en los primeros años incluso fue criado por su propia mamá. La egipcia lo entregó a su propia mamá para que lo criara. Estoy seguro que ahí recibió palabra, ahí recibió dirección, y entendió que mientras muchos murieron, Dios lo guardó a él con un propósito. Entonces, él tenía eso en mente. Ahora, cuando viene una oportunidad, ¿verdad? Él dice, esta es la oportunidad, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, libertar a mi pueblo. ¿Qué hizo? En el capítulo 2, mató a un egipcio. Mató a un egipcio, ¿por qué? Porque él dijo, llegó el momento de cumplir el llamado que Dios me hizo. ¿Qué pasó? Simplemente no entendió el tiempo. No entendió el tiempo que Dios había marcado para Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues fue perseguido, tuvo que huir, tuvo que esconderse. En otras palabras, retrasó el plan. 40 años se tuvo que apartar, ¿verdad? Sirviendo en otra cosa que no era lo que Dios lo había llamado, hasta que tuvo un encuentro con Dios por allá. Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuántas personas hoy en día dicen, pastor, el Señor me llamó a hacer tal cosa, el Señor me llamó a las naciones, el Señor me llamó a hacer esto, el Señor me llamó a hacer lo otro, así que chao, me voy? Y empezó a trabajar cuando todavía no era el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ciertamente, Dios te llama, ministros que están acá y toda persona que Dios te está hablando, Dios te está llamando, que salgas del pecado, que salgan muchas cosas. Pero es importante que entendamos los tiempos de Dios. Si Dios te dio un propósito y un llamado y quieres adelantarlo, porque dice, bueno, el Señor me llamó y voy a predicar allá en trabajo, yo lo voy a hacer de esta manera porque el Señor me dijo que soy un evangelista, el Señor me dijo que soy un pastor. No sé, lo que Dios te haya hablado, ciertamente puede ser que Dios te llamó a eso y creemos eso, lo que Dios te dijo. Pero es importante que entendamos cuál es el tiempo determinado del cielo para que el respaldo de Dios esté contigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, eso fue lo que pasó con Moisés. Se adelantó y hubo una consecuencia. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, en el libro de Juan, capítulo 10, nos damos cuenta también cómo Pedro, en el momento que Jesús fue arrestado, y nos damos cuenta de esto, en el momento que Jesús fue arrestado, él sabía, este es el Mesías, este es el que nos vino a libertar, este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Pedro ve todas estas cosas, ¿qué es lo que dice? Lo que dice simplemente, ¿sabes qué? Señor, yo no voy a permitir, ya llegó el momento de tu juicio. Si aquí vienen a tomarte, dice la palabra que tú tomarás a tus enemigos. Que tomarás a tus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vino Pedro y le quitó la oreja a uno de los soldados. Quiso tomar por su fuerza, ¿verdad? Y decir, Señor, aquí estoy colaborando con tu reino. Aquí estoy haciendo lo que me mandaste a hacer, lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente Jesús le dijo, epa Pedro, así no es. ¿Es necesario, acaso no he yo de tomar esta copa? Es decir, era necesario que se cumplieran ciertas cosas en el tiempo. En otras palabras, Dios decía, yo tengo que pasar por eso. Jesús dijo, yo tengo que tomar esta copa, yo tengo que pasar y sufrir esto porque es parte del plan. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo todavía no es el tiempo. Estamos acá, iglesia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese ímpetu de Pedro de querer hacer las cosas por la fuerza, de querer cortar oreja, de querer arrebatar, de querer hacer todas las cosas. Y está bien, porque Dios te lo habló, pero debemos de discernir el tiempo. Estamos acá, iglesia. ¿Cuántas cosas a veces nosotros nos chocamos contra paredes? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no lo hacemos en el tiempo correcto que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando nosotros actuamos de esta manera, sin el discernimiento que viene a través de la palabra de Dios, simplemente nosotros vamos a truncar nuestro propio llamado. Usted va a truncar el llamado de sus hijos, va a truncar el llamado de su negocio, usted va a truncar lo que Dios realmente quiere derramar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque simplemente no nos adaptamos al tiempo de nuestro Señor. En el libro de Lucas también nos damos cuenta, y Jesús lo hablaba refiriéndose a Jerusalén, cuando le hablaba y veía a Jerusalén en medio de la circunstancia, en medio de todo esto, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Él lloró delante de Jerusalén. ¿Por qué? Por las consecuencias que vendrían sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver, capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Escucha esto, versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con un vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, mis queridos hermanos, hubo una consecuencia que se desató sobre la ciudad, se desató sobre sus moradores. ¿Por qué? Porque simplemente no conocieron el tiempo de su visitación. Tenían al Mesías allá adentro, tenían al Mesías haciendo milagros en persona, lo veían ahí obrando, haciendo pues los milagros, pero simplemente no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Qué consecuencia hubo? La consecuencia fue que por causa de desconocimiento de sus tiempos, ¿verdad?, fueron entregados en manos de sus enemigos, fueron sitiados, fueron atribulados. Es decir, cuando nosotros no entendemos, escucha esto, cuando no entendemos lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu familia, para tu negocio, y simplemente obras de acuerdo a tus propias emociones o tu propio conocimiento, simplemente vas a ver y te vas a dar cuenta que vas a ser entregado a tribulación. Vas a meterte en deudas que Dios no te ha mandado a entrar. Vas a meterte en conflictos que Dios no te ha mandado a pelear. Y alguien puede decir: bueno, pastor, pero esto lo estoy haciendo por causa del nombre de Cristo. Y por causa de ese nombre estoy padeciendo. No, estás padeciendo porque quisiste padecer, porque no quisiste esperar el tiempo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces es importante que entendamos esto. Hoy en día, fíjense esto, algo que está pasando hoy en día. Con respecto a este tema de toda la pandemia y las muchas restricciones que hay en distintos países, no solamente en el nuestro como Venezuela, sino en distintos países, ¿verdad?, nos damos cuenta que las iglesias no se pueden reunir. Y vemos cómo hay pastores realmente pues angustiados por esta situación y al punto que han dicho, y lo he escuchado con mis propios oídos, he escuchado cuando dicen lo siguiente: bueno, si Daniel, escúchame esto, si Daniel en medio de un sistema, él dijo: bueno, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir sirviéndole a mi Dios, adorando a mi Dios, no a otro Dios. Entonces fue y le abría su ventana y oraba y no le importaba. Bueno, vamos a llegar también hasta las últimas consecuencias y vamos nosotros a abrir nuestras iglesias, no importa a las autoridades, hay que ir preso, vamos presos. Ok, entendemos esto y podemos decir: wow, ese hombre sí es valiente, están haciendo la voluntad de Dios, no importa quién se ven por el medio porque están haciendo la voluntad de Dios. Te pregunto algo, ¿realmente esto es así de cierto? ¿Realmente están haciendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O hay desentendimiento de los tiempos? Escuchemos esto. Alguien puede decir: pastor, ¿qué haría Jesús en ese momento? Jesús estaba en medio de toda una circunstancia difícil ante un sistema de gobierno como el sistema romano. Y Jesús dijo: al César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Usted entiende muy bien eso. Sin embargo, alguien puede decir: bueno, pastor, pero ahí se están metiendo con nosotros. Escúchame esto, no se están metiendo directamente todavía con nuestra fe. O a ti te están diciendo: tienes que adorar a fulanito, o tienes que adorar esta imagen, o tienes que arrodillarte a esto. No. En este momento tú y yo estamos hablando abiertamente todavía de la palabra de Dios y adorando a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si hay ordenamientos en el mundo que dicen no te puedes reunir todavía, simplemente nos sujetamos a ello y no nos podemos reunir todavía, entonces hasta que levanten las leyes. Ahora, si me dicen a mí: no puedes confesar a Cristo que Él es tu Señor, no puedes predicar a Jesucristo como el Rey de Reyes, eso sí es otra cosa, y ahí sí se adapta
a lo que hizo Daniel. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, Daniel tuvo el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque sí mantuvo su creencia en creer al Señor. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo hemos visto ya. Pastores que han abierto sus iglesias, ¿verdad? Pastores que han llevado preso. Entonces, iglesias que han sido multadas, iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, más bien lo que están es dañando completamente al pueblo de Dios. Y alguien puede decir, pastor, ¿qué pasó que Dios no nos respaldó? ¿Qué pasó que el Señor no estuvo con nosotros si estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? No, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Dios simplemente te mandó a que mantuvieras la predicación de la palabra y que nosotros, dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes delante de Dios. Es decir, si eso todavía no está siendo quebrantado, ¿qué te cuesta esperar un poco más? Estamos aquí, iglesia. Entonces, tenemos que saber y discernir los tiempos. Entonces, no es posible, como le decía muchos de nuestros líderes, no es posible que desde antes de pelear la buena batalla, ya de nuestro ejército empiecen a caer por distintos lugares. Nosotros debemos entonces discernir los tiempos y saber, Señor, ¿qué me toca hacer en este tiempo? ¿Qué yo debo hacer en mi casa? ¿Cómo yo debo de predicar la palabra? ¿Cómo yo debo de hacer las cosas? En este tiempo, mi querida iglesia, es tiempo de tener discernimiento con lo que Dios te está hablando a ti, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Estamos aquí, iglesia. Entonces, vemos el tiempo, vemos entonces lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Pedro, lo que pasó con Israel. Ahora, alguien va a decir, bueno, pastor, entonces, ¿cómo será que realmente se puede llevar estos tiempos proféticos? ¿Será que realmente podemos ver la manifestación de Dios en nuestra vida? Claro que sí. Fíjense, Daniel, el mejor ejemplo de esto. Daniel era un hombre entendido, un hombre muy inteligente. En capítulo 9 del libro de Daniel nos damos cuenta, y fíjense esto. Daniel era tan entendido que a él nadie le metía cuentos. Mira, que va a pasar esto, que va a pasar aquello. ¿Qué pasó él? Ah, va a pasar eso. Vamos a las escrituras, vamos a la palabra. Miren lo que dice, capítulo 9, lo voy a leer a partir del versículo 2. Dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno, cilicio, y oré a Jehová, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas pacto y misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, en otras palabras, se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque entendió, estamos en los tiempos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor acá, a través de esta escritura? ¿Sabes qué? Daniel dijo, hay algo que está aconteciendo en el mundo, algo está pasando en el mundo, voy a la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Él entendió los tiempos. ¿Qué fue lo que desató Daniel allí? Cuando Daniel entendió, oye, se está cumpliendo los tiempos, veo lo que está pasando, veo lo que dijo Jeremías, veo lo que está escrito, veo lo que está ocurriendo, entro en la presencia del Señor, entro en su presencia. Entonces, ¿qué fue la consecuencia de esa actitud? Capítulo 10, ¿qué pasó? Y parte del capítulo 9, se desató del cielo un respaldo tan tremendo que envió Dios un ángel. ¿Para qué? Para revelarle la continuidad de lo que había de acontecer para Israel. Entonces ahí viene la profecía de las 70 semanas, la visión que vio Daniel y todo el fin de los tiempos que vio Daniel. ¿Por qué? ¿A quién se le reveló? ¿Al que estaba dudando? ¿Al que no tenía discernimiento? ¿O al entendido? Y fíjense esto, ¿cómo fue entendido? Porque conocía las escrituras. Por eso alguien puede decir, pastor, me da flojera leer la Biblia, yo no entiendo la Biblia. Mientras mantengas ese engaño del diablo en tu vida, mientras mantengas esa vamos a decirlo de esta manera, esa mentira de Satanás, de que te dice es un aburrimiento leer la Biblia, tú no vas a entender nada. Simplemente te digo, estás en una cárcel espiritual, porque simplemente el diablo te dice, yo no quiero que leas eso. ¿Por qué? Porque aquí hay revelación. Aquí hay entendimiento, aquí hay discernimiento. Si nosotros no entendemos la palabra de Dios, por eso vuelvo y te repito, que te hacen los devocionales, descarga todas estas prédicas para que aprendas a interpretar la palabra de Dios. Cuando esto se revela a tu espíritu, viene el orden. Viene la dirección. Entonces, wow, Señor, esto es lo que tú me estás hablando, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo. Y eso es lo mismo que vemos en Mateo capítulo 2, cuando vemos a los reyes magos, los que conocemos como los reyes magos. Estos magos eran unos astrónomos, no astrólogos, astrónomos, estudiosos de la palabra de Dios, estudiosos de la Biblia, entonces de las estrellas. Es decir, cuando nos damos cuenta de esto, ellos vieron los libros también.
Y se dieron cuenta, cuando venga esta circunstancia, cuando venga la estrella, cuando venga todo esto, lo que está ocurriendo, significa, se va a cumplir una profecía, que viene el Mesías. Es decir, ellos se movilizaron desde el oriente, y muchos estudios dicen que venían de los lados de la India hasta Israel, ¿verdad? Y llegaron en el momento y pudieron conocer al Mesías. En otras palabras, vieron la promesa. ¿Cómo fue que se dieron cuenta de los tiempos? Bueno, porque tenían la palabra de Dios. Y no solamente que tenían la palabra de Dios, en el temor a Dios y reconociendo esto como real, simplemente el Espíritu Santo les reveló. Simplemente sabían que era verdad. Y simplemente vieron manifestado, vieron con sus propios ojos esa tremenda gloria allí. Vieron al Hijo de Dios encarnado, vieron al Hijo de Dios como el Mesías aquí en la tierra. Es decir, mis queridos hermanos, ¿creen que es necesario entender los tiempos? ¿Creen que es importante entender los tiempos? La respuesta es sí. Claro que sí. Si nosotros no entendemos los tiempos, simplemente vamos a vagar. Simplemente usted va a ir a la deriva. Usted no sabe para dónde va. Y lo peor es que usted va a pelear las batallas que no le corresponden pelear. Usted se va a meter en guerras que no le corresponden pelear. Y no vas a ver el respaldo de Dios. Vas a perder dinero, vas a perder a tu familia, puedes perder tu negocio, puedes perder muchas cosas y sobre todo, pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. En este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres entendidos en los tiempos, y es mi deber y es lo que yo quiero, que hoy entiendas y digas: Señor, yo necesito entender los tiempos. ¿Qué tú estás esperando para mí hoy? ¿Cómo estamos acá ahora en junio 2020? ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, nosotros debemos buscar en las Escrituras ¿qué? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo se consigue esto? Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que el oír viene ¿por qué? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y cuando hablamos de fe, recuerde lo que le hablé al principio, la fe o el discernimiento, el Espíritu Santo se recibe ¿por qué? Se recibe por la fe. Gálatas 3, ¿cómo se recibe el Espíritu? Se recibe por la fe. Es decir, si tienes la fe que viene a consecuencia de leer la palabra de Dios, en otra palabra, lees la palabra de Dios, tu fe es aumentada, el derramar del Espíritu viene sobre tu vida. Cuando tienes el derramar del Espíritu en tu vida, se te va a empezar a abrir todas las cosas. Se te van a empezar a abrir los secretos. Se te va a empezar a entregar instrucciones. Pero esto no va a ocurrir si primero no tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a llegar si no tienes fe. Y la fe no va a ser aumentada si no lees la palabra de Dios. Entonces alguien puede decir: pastor, yo he servido años en la iglesia, yo estoy en la iglesia, yo soy un ministro, yo soy un pastor, yo soy un anciano, yo soy un diácono, tú puedes ser lo que sea. Pero si esto no se cumple en tu vida, lectura de la palabra, aumento de tu fe, el derramar del Espíritu en tu vida, simplemente no se te van a revelar los tesoros que Dios tiene para ti. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando en esta noche? Es importante que tú puedas entender lo que Dios quiere entregarte a ti y lo que Dios quiere entregarte a tu familia. Por eso es que vemos, y termino con este versículo, lo compartí el domingo con ustedes, y es que esto se trata de fe, se trata de un discernimiento espiritual. Jeremías capítulo 33, dice la palabra de Dios, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces, que aún no conoces. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Si tú no tienes la fe y el derramar del Espíritu Santo en tu vida, revelado en tu vida, estas cosas ocultas, estas cosas que están en el cielo, estas cosas que han de bendecirte aquí en la tierra, simplemente no van a llegar a ti. En otras palabras, la manera para nosotros poder recibir la palabra, las bendiciones y poder estar ubicados en el tiempo profético, lo que Dios tiene para ti. ¿Dónde Dios te va a entregar esto? Clama a mí, que yo te responderé y te voy a mostrar todo esto oculto que tú por años tal vez quieres hacerlo en el mundo, quieres pelear tu propia batalla, pero jamás se te va a revelar. Por eso lo leímos acá. Estaban al frente, decía el Señor Jesucristo a Jerusalén, está al frente de ti, pero no lo puedes ver. No se te revela. ¿Por qué? Porque no entendiste el tiempo de tu visitación, no tuviste el discernimiento. El discernimiento es importante en este tiempo. ¿Para qué? Para recibir los diseños de Dios en tu vida.
Amada iglesia, en este tiempo es mi deseo que cada uno de ustedes alcance el propósito de Dios en su vida. Es mi deseo que cada uno de ustedes no pierda su tiempo peleando una mala batalla. Es mi deseo que cada uno de ustedes alcance a la brevedad posible, porque somos parte del ejército de Dios. Y como parte del ejército de Dios, yo quiero que te unas a las filas de nuestro Padre Celestial para proclamar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra labor en este tiempo? Escúchame esto, iglesia, y lo voy a decir acá. Nuestra labor en este tiempo no es, escúchame, no es ir y tomar posesiones y hablar, no, en lugares políticos, en lugares aquellos, tratar de cambiar el mundo. No, ¿sabes qué? Nuestro llamado en este tiempo es predicar el Evangelio, hacer discípulos de Cristo donde quiera que Dios te ponga. ¿Con los recursos que tenemos? Por supuesto que sí. Pero ponernos a pelear para conquistar lugares o conquistar cosas de eminencia, conquistar y meternos en otros sistemas para tratar de cambiar el mundo y poder traer una paz mundial a todas partes. Esa no es la posición de la iglesia ahorita, porque ya el Padre está ejecutando otro plan, que el pueblo entendido entiende qué es lo que el Padre está haciendo. Lo que está pasando en el mundo entero, y Dios me permita llevar otra enseñanza más adelante a cada uno de ustedes con respecto a esto, lo que está pasando en el mundo entero tiene un plan que está en el orden de Dios. El que no es entendido quiere pelear en contra de ese plan, quiere cambiar el mundo en su propia fuerza, pero no lo va a lograr. Sería una batalla infructuosa, sería una mala batalla. La batalla que Dios nos colocó a nosotros es seguir predicando el Evangelio, haciendo discípulos, llevando a las personas al conocimiento de la palabra, a los pies de Jesucristo y al temor de Jehová. Ese es nuestro llamado en este tiempo. Ese es nuestro llamado. Porque cuando hacemos nuestro llamado, y cada quien en donde Dios te ha mandado a hacerlo, sea con jóvenes, sea con familia, sea con lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacerlo, el respaldo de Dios va a estar contigo. Dios te va a dar los recursos necesarios para que lo puedas emprender. A pesar de que el mundo pudiera entrar en una crisis, tú serás guardado porque estás haciendo la voluntad de Dios, y Dios no va a permitir que las circunstancias del mundo te callen. ¿Me están entendiendo, iglesia? Cuando tenemos esa convicción, a mí no me da temor lo que pueda pasar en el mundo. Que viene un estallido social, que se va a quitar la gasolina por completo, o que no va a haber el dinero. ¿Sabes qué? Eso a mí no me aflige en mi espíritu. Porque mientras yo camine haciendo la voluntad de mi Dios, que es llevar la palabra, el Señor se encargará de añadir lo que deba de añadir, abrir las puertas que debe abrir, o cerrar las que deba de cerrar, más para que yo siga cumpliendo la obra de mi Señor. Pero cuando yo me enfoco en hacer lo que Dios no me ha mandado y meterme por donde Dios no me ha mandado, las puertas no se abren porque no tienes el respaldo de Dios. Simplemente lo que va a quedar es el cansancio de eso. ¿Me está entendiendo, iglesia? Yo quiero que hoy pues tú tomes conciencia de lo que te estoy hablando, de lo que te estoy diciendo. Y de acuerdo a lo que te estoy diciendo, tú le puedes decir: Señor, yo necesito realmente caminar bajo tu voluntad. Yo no quiero ser desentendido como estas personas que hablamos acá, que en un momento dicen que no entendieron, no entendía. El pueblo de Israel vio las maravillas y no entendieron, más bien se rebelaron. ¿Sabes qué, iglesia? Tenemos que salir de esa condición. ¿Y cómo salimos de esa condición? Cuando simplemente decimos: Señor, yo quiero ser entendido. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero realmente poder cumplir lo que tú me has mandado hacer en este tiempo. No retrasarme, pero tampoco adelantarme. Para eso tenemos que estar, como dirían por ahí, tenemos que estar hojilla espiritualmente, con un discernimiento activo. Y no sé, el que se duerme, como dice un dicho, camarón que se duerme, ¿qué pasa? Se lo llevó la corriente. ¿Cómo lo aplicamos acá? El que se durmió, el que dejó de orar, el que dejó de leer, el que como dice, bueno, estamos en pandemia, no hay iglesia, así que me descanso hasta que abran la iglesia. Te lleva la corriente, te lleva el sistema, te lleva todo esto. Pero cuando alguien dice: pastor, no, yo voy a buscar al Señor, yo voy a seguir buscando porque yo tengo que hacer algo en este tiempo. Entonces el Señor te activa y el Señor da los recursos para que alcances tu ministerio. ¿Estamos aquí, iglesia? Así que levanta tus manos allí. Yo voy a orar contigo porque el deseo y la razón por la cual traigo esta palabra para ti de parte de Dios es que yo quiero que tú seas entendido y alcances el propósito que Dios tiene para ti. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta hora te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra trae dirección, Señor, a nuestras vidas, a nuestro ministerio, a nuestras familias, a nuestros empleos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, envío la palabra, un discernimiento, Señor. Se activa el don de discernimiento. Se activa, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Envío la palabra, Señor, que trae orden a tu vida. Orden a tu vida, orden a tu familia, trae orden a tu negocio. En el nombre de Jesús se abre la ventana de los cielos sobre tu vida. Declaro ahora mismo que tus ojos son abiertos, tus ojos son abiertos, tu entendimiento es abierto y el derramar del Espíritu, Señor, tócalo, Señor. Toca a cada quien que tiene la fe necesaria para el derramar de tu Espíritu. Aquellos que tienen esa fe y anhelan el orden y la dirección para su vida, toca los Espíritus Santos, toca su vida, trae ese discernimiento, trae esa revelación, ordénale, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, amados amigos, este es un tiempo nuevo, un tiempo no para los que se duermen, no para los desentendidos. Dios está llamando a todos. Pastor, estoy desentendido, o sea, no es mi tiempo. No, Dios te está llamando también, a ti desentendido, a ti te está llamando el Señor. Y Dios te dice, entiende lo que estoy haciendo. Busca mi palabra, busca la revelación, entra en ayuno, entra en oración. Haz lo que sea necesario para que te pongas al día en lo que el Espíritu habla en este tiempo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte. Dios se está moviendo rápido, Dios se está moviendo rápido en este tiempo. ¿Y a quién Dios va a usar? A sus entendidos, a sus hijos entendidos, hijos que estén activos en el discernimiento. Esos son los que Dios va a enviar a las calles. Es el Señor que Dios va a levantar nuevos ministerios. Esos son los que Dios va a usar a través de señales, milagros y maravillas. A los que entienden lo que Dios está haciendo. Los que trabajan, los que pelean la buena batalla. Así que estás llamado como hijo de Dios, estás llamado a pelear la buena batalla. Entra a tus aposentos, entra en tu cuarto, busca la dirección del Señor, busca lo que Dios te está hablando. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Ponla en práctica, haz lo que el Señor te manda hacer y verás cómo Dios respalda el llamado y propósito que Dios ya te ha hecho. Buenas noches, iglesia, que Dios les bendiga.
Espíritu, yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Levanta tus manos.